Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos también a la charla. Hoy, 25 de noviembre, en este marco del Día Internacional contra la Violencia de la Mujer, estamos acá con la licenciada Diana García y con la doctora Alicia Sotelo Lago para, como futuros profesionales de la salud, y como parte también del centro de estudiantes, creemos muy importante dar una perspectiva, concientizar y ver cómo podemos ayudar en un futuro a futuras víctimas que podemos tener como profesionales de la salud. ¿Sí? Les cedo la palabra primero a la doctora Diana García. Paso a decirles también que cualquier duda, cualquier inquietud nos pueden dejar en las preguntas abajo en YouTube, y luego de cada charla vamos a ir consultándole a la licenciada y a la doctora. ¿Sí? Cedo el lugar, doctora. Licenciada. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas. Buenas tardes, Cristina, doctora Sotelo Lago. Muchas gracias, obviamente, al Centro de Estudiantes Nuevo Espacio por permitir este lugar y para poder compartir en el día de hoy que se conmemora el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Yo voy a compartir pantalla, porque tengo preparado así un PowerPoint para poder ir hablando. A ver. Aquí está. A ver si se ve. Bueno, ahí estamos. Sí, se ve perfecto. Bárbaro. Bueno, hoy decir un poquitito en qué consiste, ¿no?, lo del Día Internacional. O sea, el 25 de noviembre de 1981 fue declarado Día Internacional contra la eliminación de la violencia hacia la mujer, ¿no?, en el primer encuentro feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrado en Bogotá. En este encuentro, las mujeres denunciaron la violencia de género a nivel doméstico y la violación y el acoso sexual a nivel de estados, incluyendo la tortura y los abusos sufridos por prisioneras políticas. Entonces se eligió el 25 de noviembre para conmemorar el violento asesinato de las hermanas Mirabal, y Patria, Minerva y María Teresa. Eran 3 activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en manos por la policía secreta del dictador Rafael Trujillo de la República Dominicana. Y en el año 1999 la ONU le dio carácter oficial a esta fecha. Bueno, con respecto a la ley nacional, la 26.485, sancionada en el año 2009, es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales. Toma como definición de violencia de género a lo que se entiende por violencia contra las mujeres a toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como privado, se basa en una relación desigual de poder que afecte tanto la vida, la libertad, la dignidad, la integridad, que sea física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. La violencia de género constituye una violación del derecho de la identidad, porque refuerza y reproduce la subordinación de la mujer al varón, siendo una forma negativa de resolver conflictos. La violencia de género también es un término amplio y multidimensional, porque engloba una diversidad de formas distintas del ejercicio de la violencia que vulneran los derechos humanos. Y de acuerdo al artículo 5 de la ley, habla sobre los diferentes tipos de violencia. Yo traje aquí para más o menos mencionar, por ejemplo, la violencia física, que se emplea directamente contra el cuerpo de la mujer, produciendo un daño, dolor o riesgo de producirlo, ¿sí?
Puede ser con la mano o con algún objeto. Por otro lado, la violencia psicológica, que es a través de amenazas, de acoso, de hostigamiento, de palabras ofensivas, trato humillante, o sea, el tema es ir destruyendo la autoestima, se va destruyendo la autoestima de la víctima. La violencia sexual, bueno, es la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva. Y se ejerce mediante amenazas, coerción, intimidación o violación. Por otro lado está la violencia económica, que es la violencia con respecto al control del dinero, del acceso al mismo, de impedir el acceso a que la persona pueda trabajar o a la posesión de sus ingresos o de sus bienes. Y otro tipo de violencia que menciona la ley es la simbólica, la que a través de patrones estereotipados, ¿sí? O sea, los estereotipos asignados de acuerdo al sexo, a género, ¿no? A la persona, que se reproducen a través de mensajes, valores, signos, transmita o reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales. Y esto naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Por otro lado, también la ley habla en el artículo 6 de las modalidades. Las modalidades, yo traje acá para hablar, más o menos para tener en cuenta, son las formas que se manifiestan los diferentes tipos de violencia, ¿no? Hacia las mujeres y en los distintos ámbitos. Entonces, por ejemplo, la violencia doméstica es aquella que es ejercida por algún integrante de la familia, en este caso casi siempre es la pareja, ¿no? De la persona, que dañe la integridad de bienestar física, psicológica, sexual o económica o patrimonial de la persona. La violencia institucional es realizada por funcionarios, por profesionales, personal o agentes hacia una mujer y que tenga el fin de obstaculizar o impedir que las mujeres tengan accesos a las políticas públicas o a los derechos, ¿no? Dentro de ese ámbito. Por otro lado, la violencia laboral. Esta es donde aquella que discrimina a las mujeres, ¿no? En los ámbitos de trabajo, ya sean públicos o privados, y que obstaculice el acceso al empleo, al ascenso, bueno, el tan mencionado techo de cristal, ¿no? Que todavía se sigue produciendo, donde los cargos jerárquicos, la mayoría son tomados por hombres y no por mujeres, y no es porque sea falta de mérito de las mujeres, ¿no? La permanencia, que obstaculice la permanencia, el incumplir el derecho a igual remuneración por igual tareas, ¿no? Y función. Todavía también esto sigue ocurriendo. Y el hostigamiento psicológico para que la persona renuncie. En esta parte a mí me interesa destacar, con respecto a una política, que el 11 de este mes, de noviembre, en nuestro país la Cámara de Diputados convirtió en ley por amplia mayoría la ratificación del convenio 190 de la OIT, de la Organización Integral del Trabajo, que es sobre la eliminación de la violencia y del acoso en el mundo del trabajo, con el fin de prevenir y abordar esta problemática con un enfoque integral que tiene en cuenta las consideraciones de género. Así que bueno, esto también es importante poder mencionarlo. Seguimos, la violencia contra la libertad reproductiva es otra de las violencias, que es aquella que vulnera el derecho a decidir libre y responsable el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos. Todavía, bueno, en nuestro país no está aprobada la ley de un aborto libre, legal y gratuito, ¿no? Otro tipo de violencia es la violencia obstétrica, que es la violencia que ejerce el personal de salud sobre los cuerpos y los procesos reproductivos de las mujeres, ¿no? Con respecto a un trato deshumanizado o un abuso de medicalización. Y por último, la violencia mediática, habla la ley, que es todo lo que sea publicación o difusión de mensajes o imágenes
estereotipadas, o sea, cosificando a la mujer, ¿no? Como mujer objeto, de forma indirecta o directa. Bueno, por otro lado, me parecía importante, obviamente hoy, en el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hablar de este tema, de femicidios y cómo se acrecentó con respecto al contexto que estamos transitando de la pandemia y el COVID. Yo tomé datos del Registro Nacional de Femicidios del Observatorio Mumalá, que son mujeres de la matria latinoamericana, libres y diversas. Y son datos tomados desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de este año, ¿no? Bueno, los datos, voy a decir lo más relevante, o sea, se cometieron 275 muertes violentas de mujeres, travestis y trans en total. Un femicidio cada 32 horas, de los cuales 197 ocurrieron en contexto de pandemia, ¿no? COVID, que era lo que mencionaba hace un momento. Hubo además 226 intentos de femicidios en todo el país. 265 niñas y adolescentes se quedaron sin madres. El total de femicidios es de 227, ¿sí? El 44% de los casos, la víctima y el victimario convivían. Por eso también se acrecentó con el tema de la cuarentena. Las provincias con mayor tasa de femicidios son Jujuy, Tucumán, Misiones, Chaco, Santa Fe y Salta, mientras que la tasa nacional es de 0,9 femicidios cada 100.000 mujeres. El vínculo entre víctima y victimario, el 41% es de pareja y el 22% de exparejas, ¿sí? Los mecanismos utilizados por los femicidas, un 24% es por arma de fuego, un 28% arma blanca y un 17% a golpes. Y los lugares donde se cometieron estos femicidios, el mayor porcentaje, que es un 68%, es en la vivienda de la víctima, ¿sí? Bueno, lo importante, yo acá ponía que, bueno, es reconocer, ¿no?, en la persona que existe un problema, el poder animarse a pedir ayuda para poder romper con este ciclo de la violencia. Y el apoyo fundamental de las instituciones, de la sociedad, del Estado, ¿no?, de intervenir de una manera eficaz para que no sigan pasando estos femicidios. Por otro lado, bueno, me interesaba comentar las políticas de género que son implementadas en la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Nosotros, en el año 2015, en la Universidad de Buenos Aires, a través del Consejo Superior, se aprueba la creación de un protocolo de intervención institucional ante denuncias de violencia de género, acoso sexual y discriminación. Es para poder actuar a través del marco de las relaciones laborales y educativas. Y se hizo una modificación el año pasado. Nosotros, o sea, aquí en Facultad de Medicina, de Facultad de Ciencias Médicas, referidos dentro de este marco del protocolo del rectorado, en el año 2017 se presentó un proyecto al Consejo Directivo y se aprueba la creación de un departamento, que es el Departamento de Género y Abordaje Inclusivo, del cual yo formo parte, para poder abordar estas situaciones, poder intervenir ante las situaciones de denuncia por violencia de género, acoso y discriminación, dentro del ámbito de la Facultad de Ciencias Médicas y sus dependencias, que son las unidades docentes hospitalarias. Nosotros aquí trabajamos con un equipo interdisciplinario, brindamos asesoramiento psicológico y jurídico gratuito, y lo que tenemos como objetivo general es el respeto, la
privacidad y la confidencialidad y la no revictimización de la víctima. Que bueno, es importante el tema de poder visibilizar y de que haya un lugar donde se puedan decir cuáles son las problemáticas dentro de la institución. Y por otro lado, hay otra política más que se integra y se empezó a trabajar con ella este año, que es la capacitación obligatoria en la temática de género, con respecto a la ley Micaela, la ley 27.499. Esta ley lleva el nombre de una víctima de femicidio, que es Micaela García, tenía 21 años de edad y era militante del movimiento Evita y también del movimiento Ni Una Menos. Y su violación y posterior femicidio en Gualeguay sacudió al país. Entonces, en ese contexto, en diciembre del 2018, se sanciona la ley 27.499, que establece en su artículo primero la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública, ¿sí? En todos sus niveles y jerarquías. Aquí en la Universidad de Buenos Aires, a través de resolución de Consejo Superior, el año pasado, o sea, la resolución 1995 del 2019, se crea la capacitación obligatoria en género dentro del marco de esta ley. Y ya, bueno, hubo miles de inscriptos, es un curso online que refiere al tema de la capacitación. Lo importante es que, bueno, de esta manera se busca poder visibilizar y analizar las desigualdades entre los géneros y las relaciones de poder existentes entre los mismos. Bueno, y por último, me parece, bueno, importante el tema de poder denunciar, el poder visibilizar, concientizar, ¿no? Porque fundamental la capacitación, la concientización, sobre perspectiva de género, violencia de género, también la educación sexual integral, ¿no? Todas estas herramientas, poder utilizarlas, porque a través de lo que más nos produzca conocimientos, nos va a servir para hacer valer nuestros derechos. Así que bueno, y también las instituciones, la implementación de herramientas y estrategias para poder acompañar, ¿no? a estas políticas. Así que, bueno, es eso. Muchas gracias. Voy a sacar el tema de la pantalla. Perfecto, Diana, muchas gracias. Clarísimo, se entendió perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Estuve viendo el chat, por el momento no hay ninguna duda, así que vamos a darle lugar a la doctora Alicia Sotero Lago. Alicia, te cedo la palabra. Bueno, gracias. Pongo una pantallita. Dale. Bueno, buenas tardes a todos, todes, todas. Bueno, ya, gracias Diana. Diana ya nos puntualizó muy bien algunos aspectos importantes de la violencia de género que probablemente reiteremos, pero muy rápidamente, muy a vuelo de pájaro. Indudablemente compartimos puntos de vista y por supuesto vamos a compartir contenidos de nuestras charlas. Agradezco la invitación al Centro de Estudiantes. Nos reunimos hoy porque es 25 de noviembre, en este caso 25 de noviembre de 2020. Vamos a charlar un breve rato, sobre violencia por razones de género, repercusión sobre la salud integral y marco médico-legal. Es decir, podemos hablar realmente muy poco. Ya nos adelantó Diana qué pasó en el día de hoy y por qué se eligió este día como el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de Género.
Efectivamente fue en 1999, como nos comentó Diana, que la Organización de Organizaciones de Naciones Unidas instituyó este día como Día de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y efectivamente fue por un reclamo del movimiento feminista latinoamericano que venía haciendo desde el año 1981, y ese reclamo, como también nos adelantó Diana, se basaba en este asesinato. Estas son las hermanas Mirabal. Las hermanas Mirabal eran 3 de 4 hermanas en República Dominicana que volvían de visitar a sus maridos, que estaban detenidos en ese momento por el dictador Trujillo porque pertenecían a un movimiento destinado a recuperar la democracia en República Dominicana. Este homicidio tuvo un impacto muy importante, a tal punto que, más allá de otros avatares políticos que indudablemente influyeron, va a ser uno de los elementos que provoca la caída de Trujillo, que no se va a dar sino antes de que él también sea asesinado 6 meses después de este crimen. Este crimen, la verdad que también tiene su simbología porque además de ser un triple femicidio, fallecen las 3 hermanas Mirabal y el chofer que las traía de la cárcel donde estaban sus maridos. Significa un tipo de femicidio de los que llamamos femicidios públicos, en los cuales la mujer es territorio de venganza, ¿no? De alguna manera, sus maridos no fueron fusilados, sus maridos, creo que alguno de ellos incluso vive, pero la venganza del sistema fue sobre la vida de las mujeres. Con respecto a eso, y en esa línea, tratando de construir esta idea de lo que llamamos hegemonía patriarcal, que no es para nada una declaración de guerra a los hombres, ni nada que se les parezca. La violencia patriarcal la sufren también los hombres, ¿no? Tratando de responder a determinado paradigma. O sea que de ningún modo planteamos ninguna guerra contra los hombres. Esta introducción con la rememoración de las hermanas Mirabal y con esto que vemos ahora en pantalla, que es Ciudad Juárez, se trata de plantear ejemplos que introducen este concepto de la hegemonía patriarcal. Fíjense, Ciudad Juárez es otro emblema. Ciudad Juárez es como ustedes saben, es uno de los pasos fronterizos más importantes de México. De un lado está Ciudad Juárez, del lado mexicano, del otro lado está El Paso. Rita Segato, muy acertadamente para mi gusto, lo llama la Gran Frontera. La Gran Frontera porque divide una realidad sociopolítica de otra realidad sociopolítica. En Ciudad Juárez, lugar donde vamos a ver que se han producido muchos femicidios y se siguen produciendo, también ocurren otras cosas. También hay una trata de personas, no solamente de mujeres, sino también de niños. Hay un tráfico montado en cuanto a la entrada ilegal a los Estados Unidos. Y realmente tiene muchas implicancias simbólicas. Quizás use la palabra simbólica varias veces a través de la charla, pero porque me parece que esta simbología de la hegemonía patriarcal se va a reproducir permanentemente, incluso en la violencia privada, en la violencia de pareja, en lo que llamamos violencia doméstica, y hace que el fenómeno de la violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, persista y se reedite, no solamente en nuestros países latinoamericanos, sino también en otros países de similar nivel de desarrollo, en otros de menor nivel de desarrollo y en otros de superior nivel de desarrollo, a los que, admiramos por eso. Ciudad Juárez. Entre 1993 y 2008 fueron asesinadas 500 mujeres, cuyos cadáveres aparecieron en distintos lugares, siempre en lugares exteriores. Aparecían enterradas, aparecían emparedadas, aparecían de diversas maneras. Es famoso este caso de Ciudad Juárez porque además
México, como nación, tiene una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un caso que tiene que ver con estos femicidios, que es el caso de Campo Algodonero, que es la muerte de casi una decena de mujeres que trabajaban en la industria del algodón. Pese a esa condena, los femicidios en Ciudad Juárez siguieron ocurriendo y hasta enero de 2020 continúan los homicidios de mujeres activistas. Permanentemente ustedes ponen Ciudad Juárez y los femicidios continúan. Digo activistas en el sentido de buscar a sus hijas, de buscar a sus madres, periodistas, han desaparecido muchos periodistas en Ciudad Juárez, y esto sigue produciendo. Esta foto corresponde al hallazgo de exactamente las mismas cruces rosadas que hay ahí, que creo que son 8 o 9. Bueno, justamente en ese predio se habían encontrado 9 de los tantos cadáveres de Ciudad Juárez. Cuando acá hablamos de la informalidad de la guerra en la actualidad, las mujeres son víctimas preferenciales, las mujeres, los niños y las niñas. Es así ancestralmente y sigue siendo así, pese a la cantidad de convenios internacionales que existen, que suscribimos, pese a las luchas producidas, sigue siendo así. Las situaciones de guerra, vamos a ver más adelante, las hambrunas, la migración, la exacerbación de la pobreza, todo eso, entre otros indicadores, empeora también los indicadores de femicidio y de violencia de género. Las guerras pueden ser formales o informales. Hoy hay muchas guerras informales. Las guerras informales son esas que se asumen como forma de vida, son enfrentamientos entre grupos, enfrentamientos entre organizaciones criminales, enfrentamientos entre maras. Las maras son organizaciones criminales extendidas en Centroamérica, que son como mafias en general vinculadas al narcotráfico, pero que ejercen venganzas de unos a otros, y uno de sus mecanismos preferenciales de venganza es matar, mutilar, descuartizar, marcar a las mujeres que pertenecen al otro grupo. La guerra informal no tiene comienzo ni final, las treguas son inciertas, los límites territoriales son difusos y cambiantes. Fíjense que nosotros tenemos, por suerte no tenemos todavía un desarrollo de violencia femicida en manos de este tipo de grupos, no es tan significativo en la Argentina, pero a veces hay reproducciones en pequeña escala que tienen que ver con esta modalidad. A veces vemos que en determinados barrios, los medios le dan mucha difusión, desaparece una niña en general, o una adolescente, o una mujer muy joven, aparece luego muerta en algún descampado más o menos cercano, violada. Entonces hay un grupo que va a linchar a otro grupo, y entonces el otro grupo dice, sí, nos vienen a linchar, pero no fuimos nosotros, realmente fue el otro que se llevó a la niña. Es decir, hay como una expresión, si se quiere, de mucha menor escala, pero no por eso menos importante, de este tipo de violencia, de la mujer como territorio de venganza. Y vamos entonces a esto, a lo que yo les decía, la violencia en el espacio público y la violencia en el ámbito privado, o lo que solemos llamar violencia doméstica, que indudablemente es, y sobre todo para nosotros, el mayor porcentaje, con gran diferencia. Y la violencia en el espacio público tiene que ver con esto. Volvemos a esto de elementos que están presentes en el concepto de hegemonía patriarcal. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué un grupo quiere, pasó por ejemplo en la ex Yugoslavia? La ex Yugoslavia tiene montones de casos juzgados en el Tribunal Internacional de La Haya por crímenes femicidas, crímenes horribles, con mutilaciones, con esparcimiento de restos, hay una necesidad en el espacio público de que se sepa quién es el autor.
Porque el mensaje va a ir sobre el cuerpo de la mujer o de los niños y las niñas. Existe esta capacidad de dominio, una demostración pública de poder mediante actos predatorios sobre el cuerpo femenino. Acá yo pongo intersectorialidad. Este es un concepto que nosotros estamos utilizando mucho en nuestro país. Intersectorialidad es como cruzar vulnerabilidades, ¿no? En este caso sería género. Últimamente, ustedes saben que nosotros incluimos en género femenino cuando queremos referirnos a la vulnerabilidad del género femenino frente a la violencia, estamos abarcando también a la población trans. Pero en la intersectorialidad, digamos, como estos otros factores de vulnerabilidad, además de la condición de mujer, niña, niño o perteneciente a población trans, está el ser parte de un grupo migrante, los movimientos de migración en sí, de migración forzada, las guerras, como dijimos, tanto las formales como las informales, las luchas tribales, las luchas religiosas, esto ocurre mucho en África, las hambrunas, todas, y ocurran donde ocurran, tienen un común denominador en cuanto a una direccionalidad de la violencia femicida. ¿Sí? Evidentemente hay un elemento de definición de violencia patriarcal muy importante. Bueno, decíamos entonces que la mujer, esto me pareció importante, adquiere una dimensión de víctima, cuyo sacrificio a veces es más fácilmente naturalizado por la comunidad. Esto ocurre cuando uno lee los testimonios de Ciudad Juárez, por ejemplo. ¿Qué queremos decir? Es una víctima, la mujer, bueno, se sacrificó, pero a veces es más, en la comunidad hay comunidades que se lo explican de algún modo, que le buscan algún tipo de explicación que le permite naturalizar esa circunstancia. Por ejemplo, bueno, eran prostitutas, no se lo merecen, agrega el discurso, pero bueno, estaban en mayor peligro, o eran adictas, bueno, no están así, es mentira, o bueno, no hay que andar de noche por esos lugares. Entonces, si bien es cierto que es más peligroso probablemente transitar a determinadas horas por ciertos lugares, también esos argumentos sirven como para ayudar a naturalizar una determinada circunstancia. La otra, que es una forma de lo mismo, es la violencia doméstica o del espacio íntimo. Se lo suele llamar muchas veces el escenario íntimo de la violencia. Y es el que ocurre en la casa o en la casa de algún familiar a manos de pareja, expareja, o algún otro miembro de la familia. En este caso, ¿y qué traducción tiene aquí esta hegemonía patriarcal o la violencia patriarcal? En el espacio doméstico las víctimas pertenecen al círculo de relaciones de los abusadores, ¿no? De los abusadores no solo sexuales, sino de abusadores en cuanto a violencia física. Son parejas, son hijas, son sobrinas, tienen algún tipo de relación. Y las víctimas de algún modo tienen cierta dependencia con el victimario. Y además hay otra cosa, habitan el territorio que controla el victimario. En la violencia doméstica, el abusador, el violento, el que ejerce la violencia, va a constatar en cada acto un dominio ya existente. Hay una necesidad de constatar dominio. Estas circunstancias, por supuesto, pueden ser agravadas por situaciones que se estén atravesando, situaciones de tensión económica, situaciones de otro tipo. Pero la violencia doméstica es transversal. La violencia doméstica atraviesa clases sociales, atraviesa franjas etarias. Bueno, solamente con pensar qué pasó en el country Martindale hace unas semanas, bueno, es un country que ya había registrado otro femicidio
hace unos años. O sea, si vamos a estadísticamente cuál es la población del country, tiene 2 femicidios muy violentos, que bueno, tienen que ver con clases sociales que efectivamente no tenían ningún tipo de preocupación ni de apremio económico y cuyo nivel cultural y educativo exigía que socialmente guardaran, digamos, otras apariencias, pero no es así, no es así porque el femicida en el momento del acto suspende su realidad. Uno puede plantearse, bueno, pero no pensó que va a ir preso, no pensó que... no. Simplemente necesita constatar que ese dominio que ejerce sigue existiendo. Bueno, nosotros tenemos muchas convenciones internacionales a las que adherimos, las principales, y que ustedes ya conocen y manejaban incluso en el contexto de esta invitación. Una de ellas es esta, la de la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Estas son las siglas en inglés que dan lugar al nombre CEDAW, y que fue adoptada en 1979, o sea, ya hace bastante tiempo, por la Asamblea General de Naciones Unidas. Desde 1994 tiene jerarquía constitucional para nosotros, y en el año 2006 Argentina adhirió al protocolo que además obliga a Argentina digamos, a efectivizar algunas cuestiones centrales de esta convención. La CEDAW, ¿qué hace? Toma como punto de partida la discriminación estructural e histórica hacia las mujeres, reconociendo y protegiendo sus derechos. En ese sentido, la CEDAW es el primer instrumento de gran repercusión por el organismo que la genera y por sus contenidos, al marcar la discriminación estructural e histórica contra las mujeres. El otro, voy a señalar solamente 2, porque no nos vamos a alargar demasiado en esto. El otro, digamos, la otra convención internacional que para nosotros es importante, y la vamos a ver reflejada en todas las guías de procedimientos de salud, incluso que tienen que ver con los derechos de las mujeres, o en muchos documentos que nosotros vamos a ver de producción nacional, se evoca permanentemente a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la famosa Convención de Belém do Pará del año 1994, y es una convención que tiene que ver con la OEA, ¿sí? O sea, una es de producción de Naciones Unidas, la de CEDAW, y Belém do Pará es de la OEA. Y fue aprobada por Argentina en 1996. Para la Convención de Belém do Pará, que es bastante larga y muy detallada, debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Tanto la CEDAW como la Convención de Belém do Pará tienen actualizaciones permanentes, ¿no? y evalúan a sus Estados miembros en cuanto a los productos que han conseguido lograr en determinado tiempo en cuanto a la eliminación de formas de violencia contra la mujer. Argentina tiene varios elogios de los organismos internacionales. Argentina a veces es muy, ocasionalmente, no sé de qué depende, pero a veces no produce buenas estadísticas, no remite estadísticas muy completas a los organismos internacionales, pero otras veces sí, y además de remitirlas, se constata que el país, Argentina, tiene muchos avances en cuanto a protección de las mujeres y, como les decía últimamente, del colectivo trans, de protección de estos grupos, de la violencia de todo tipo. Me gustaría recordar, porque
como estudiantes de medicina, seguro que si pasaron por medicina legal, tuvieron, y si no, también seguramente en la unidad hospitalaria, alguien se la mencionó, acceso al menos a la existencia, no importan los números, a esta ley que se llama Ley de Protección contra la Violencia Familiar, que es del año 1994 y que sigue teniendo vigencia. Está en el temario de medicina legal. O sea, sigue teniendo vigencia en algunas cuestiones, ha sido superada, por ejemplo, por la ley contra la violencia de todos tipos y modalidades, como nos explicó Diana, pero la ley de protección contra la violencia familiar es un instrumento legal vigente y tiene importancia recordar lo siguiente porque también nos abarca como médicos, ¿no? Toda persona que sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar podrá denunciar estos hechos en forma verbal o escrita ante juez con competencia en asuntos de familia. Se entiende por grupo familiar el originado en el matrimonio o en las uniones de hecho. Hoy esto es más laxo. ¿Pero qué dice? Más adelante va a decir que cuando los damnificados fuesen menores o incapaces, ancianos o discapacitados, los hechos deberán ser denunciados por sus representantes legales y o el Ministerio Público. También estarán obligados a efectuar esa denuncia los servicios asistenciales, sociales o educativos, públicos o privados, los profesionales de la salud y todo funcionario público en razón de su labor. Digamos, los profesionales de la salud estamos obligados, cuando se trata de menores, incapaces, ancianos, a hacer esa denuncia de violencia familiar. Si no, la denuncia de violencia, siempre que no haya lesiones graves o gravísimas, si se trata de personas adultas y con facultades mentales plenas, entonces está en manos de la persona damnificada. Lo que sí, el sistema de salud tiene la posibilidad de aconsejar, que Cristina lo mencionó en la presentación que hizo del encuentro de hoy, qué es lo que nosotros podemos hacer como médicos, qué es lo que podemos hacer desde el sistema de salud, qué es lo que pueden hacer todos los agentes del sistema de salud. Bueno, bastante. No vamos a referirnos otra vez a la ley, a la 26485, porque ya nos lo explicó muy bien Diana. Simplemente recordar que esta ley es del año 2009 y tiene un decreto del año 2019 que amplía en 2 más las modalidades de violencia, ¿no? Esta ley tiene un marco muy amplio con respecto a la protección de las formas de violencia hacia las mujeres. Y vamos a ver rápidamente, para no volver a reiterar lo que ya nos dijo Diana. Bueno, Diana mencionó estos tipos de violencia que la ley detalla, por eso fíjense que tenemos una gran amplitud de oportunidades para entrar en la cuestión de violencia contra las mujeres, física, psicológica, económica, sexual, política. Simbólica. Menciono la violencia simbólica como uno de los tipos de violencia. Y de alguna manera, para nosotros podemos pensar que es la menos tangible, ¿no? Bueno, no tenemos lesiones, no se produjo una agresión sexual, no. Pero sin embargo, la violencia simbólica es un poco la madre de todas las demás violencias, y es la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmite y reproduzca dominación y desigualdad, y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Realmente, sobre esta base es sobre la que se abona una hegemonía patriarcal y se ponen en práctica todas las demás violencias, que además, bueno, tienen sus mecanismos para invisibilizarse, para naturalizarse, para justificarse, cada vez menos justificarse, pero sí como para, y bueno, de alguna manera, algo habrá ocurrido, no debería haber pasado, pero, bueno, las modalidades, no vamos a volver a lo mismo, nosotros tenemos una ley
además de esta ley contra la violencia ejercida sobre las mujeres, tenemos esta ley que es la ley contra la violencia obstétrica, la ley de violencia, de lucha contra la violencia hacia las mujeres, es la que además aboga por un trato humanizado de acuerdo a la ley contra la violencia obstétrica, es un trato humanizado de la mujer en trabajo de parto o cercano. Libertad reproductiva, bueno, ya sabemos que nosotros tenemos una ley de salud reproductiva y procreación responsable, así se llama, que es creo que de 2007 era, bueno, por ahí, o 2003, es hace un tiempo. Y tenemos hoy un debate, como también anticipó Diana, por la interrupción legal del embarazo en un marco más ampliado que el que ahora tenemos. Ahora se amplió, de hecho, bastante la no punibilidad de practicar una interrupción del embarazo, pero lo que se busca es una mayor capacidad de decisión por parte de la mujer. Lo que se busca finalmente es libertad reproductiva, y eso estamos en lista de espera en diputados. Violencia laboral, ya nos habló Diana lo suficiente, los protocolos que tiene la Universidad de Buenos Aires, varias universidades los tienen, Diana habló de nuestra universidad. También menciona esta ley la violencia doméstica, la violencia en el ámbito público, la violencia institucional, ¿no? Que en este marco, además de en el laboral, en la violencia institucional estaría el protocolo de la Universidad de Buenos Aires. Y esta ampliación del 2019 agrega esto, la violencia política y la violencia mediática. Bueno, en el caso de la violencia política, cuando a través del hostigamiento, la deshonra, persecución, acoso o amenaza, se impida el libre desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, que puede ocurrir en cualquier espacio de la vida pública. Y la mediática, también esto ya lo mencionó Diana, publicación o difusión de mensajes o imágenes estereotipados destinados de alguna manera, a socavar la dignidad de la mujer. Básicamente es así. Si vamos a la salud integral, todo esto que venimos mencionando, evidentemente no puede no afectar la salud, ¿no? Tenemos indicadores psicológicos, tenemos indicadores físicos de la violencia en el ámbito privado. La verdad que lo físico tiene repercusión psíquica, pero bueno, a los fines prácticos lo sistematizamos así. Y en esta y en la siguiente diapo, lo que hacemos es ver o acordarnos de aquellos elementos más conocidos como consecuencia de la violencia de género. Hay más. El aislamiento social y la dependencia emocional del agresor, esto es bastante frecuente. El aislamiento de amigos y familiares, el desajuste laboral, la víctima no puede cumplir con su función o no puede concentrarse. Los síntomas depresivos, la apatía, la desesperanza, la culpa, el llanto. Los intentos de suicidio son síntomas a veces de violencia de género perpetuada. Los síntomas ansiosos, la hipervigilancia, los temblores, la taquicardia, y el conjunto, digamos, la entidad nosológica, que es el trastorno de estrés postraumático. Físicos, la sintomatología reiterada e inexplicable en las consultas médicas, dolores abdominales, cefaleas, o sea, no todos son lesiones, ¿sí? El descuido de la propia salud, ausencia reiterada a consultas por controles preventivos o de evolución de enfermedades que sí se padecen,
Y bueno, sí, lesiones físicas, equimosis, escoriaciones, hematomas, en distintas fases evolutivas. Esto es un elemento muy importante. Es decir, ver a una paciente que quizás va a la consulta, no sé, de gastroenterología, y tiene equimosis dispersas por el cuerpo en distintos momentos de evolución. Por ejemplo, una que uno puede pensar que fue hace 14 días, o 15, o 13, y otra reciente. O escoriaciones también en distinto grado de evolución, o bueno, o entrando más profundamente, si es una paciente que tiene, por ejemplo, fracturas consolidadas, o sea, fracturas de antigua data que no sabe explicar. Esto de la evolución de las lesiones es un indicador sumamente importante. Hallazgo, como bueno, esto ya lo adelantamos antes, hallazgo de secuelas de traumatismos físicos para las que no hay explicación coherente. Los operadores de salud pueden hacer una detección de situaciones de violencia de género, bueno, manteniendo una escucha activa quizás, y detectando por ahí síntomas físicos, psíquicos, psicofísicos, y acercándose con algún tipo de anamnesis que no sea invasiva, que por supuesto no sea ofensiva, que no vaya más allá de lo que la presunta víctima quiera decir. Pero sí hay cosas para hacer, y sí sería interesante que los futuros médicos se capaciten en esa escucha, en la consulta, que puede dar lugar a detectar violencias. Detectar violencias es el instrumento más importante que tenemos para evitar la escalada y consecuencias muy graves, que aunque no sean el femicidio, muchas veces llevan a un deterioro muy importante y definitivo de la víctima. Bueno, algunos indicadores estadísticos de la repercusión de acontecimientos generales. Bueno, ¿qué acontecimiento podemos tomar? Y COVID. Fíjense, la ONU, estas son dos cositas nada más, la ONU estimó en julio de 2020 que mujeres y niñas sufren un incremento destacable de sufrimientos derivados de la violencia de género. Estima que durante 6 meses de pandemia a nivel mundial, los casos de violencia de género aumentaron en 31 millones. ¿Qué se incluye aquí? Aquí se incluyen los dos tipos de violencia. Se incluye la violencia doméstica en todos los países, debido a su exacerbación con el confinamiento, el cierre de escuelas, y también la violencia generada por la pobreza y sus fenómenos derivados, ¿no? Que a veces son luchas, marginación, que a veces da lugar a movimientos migratorios, y comienza a ser una población mucho más expuesta a un tipo de violencia de género de escenario público, como veíamos al principio. Es decir, todas las violencias de género en su conjunto comprenden esta estimación que hace Naciones Unidas para 6 meses de pandemia. Sobre Argentina, Argentina registró un promedio diario de 198 llamados a la línea 144. Este es un comunicado estadístico más o menos reciente. En los 195 días anteriores al aislamiento y 240 en igual periodo posterior. Es decir, una de las estadísticas que hizo Argentina es un corte el 20 de marzo, creo que fue, ¿no? 195 días para atrás y 195 días para adelante. Los llamados a la línea 144 fueron 198 del 20 de marzo para atrás y 240 en igual periodo del 20 de marzo hacia aquí. Vamos a ir a dos cosas que tienen que ver con que, bueno, la ley intenta hacer justicia. Lamentablemente ya estamos frente a hechos consumados, pero bueno, quizás esto simplemente lo pongo no para que leamos leyes, sino para que nos acordemos que Argentina consagró la figura del femicidio como forma especial del homicidio en el año 2012. ¿Y esto qué significa? Esto significa que en el Código Penal figura que
tendrán reclusión perpetua quienes mataran a ascendiente, descendiente, cónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido relación de pareja, mediaria o no convivencia, que matare por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o por la orientación sexual, identidad de género o su expresión. Esto ya lo dice la ley de femicidio. A una mujer, cuando el hecho sea perpetrado por un hombre, este es un requisito de la figura de femicidio, que el hecho sea perpetrado por un hombre sobre una mujer, y con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o se ha mantenido una relación. Yo les agregué la ley Brisa, que es más reciente, que es del año 2018, que tiene que ver con este contexto de que Argentina es un país que tiene al menos instrumentos legales de protección de las mujeres frente a la violencia, lo cual no quiere decir que la haya erradicado, ni muchísimo menos. No sé si saben que la ley Brisa es esa ley que impone que el Estado se haga cargo, cuando no pueden hacerlo otras personas, de la manutención económica, de la educación y de la salud de aquellos niños que han perdido a sus madres en hechos de violencia femicida. Y, por ejemplo, si el autor es el padre no va a tener más relación con ellos. Y hasta los 21 años el Estado se hace cargo de ese subsidio. Esto se los pongo porque es próximo, tiene que ver también con que quizás haya una ley en ese sentido. Yo creo que sí. Diana nos había hablado de un documento de la OIT que pasó por diputados ahora en noviembre, y lo que tiene media sanción en la Cámara de Diputados en este mes es incluir en el plan médico obligatorio los tratamientos por secuelas de violencia de género, secuelas de cualquier tipo, secuelas físicas, secuelas psíquicas. Ustedes saben que el plan médico obligatorio impone a los 3 subsistemas de salud, al público, al privado y al de obras sociales, a hacerse cargo de determinadas cosas. En este caso, si sale aprobada en senadores esta ley, tendría que hacerse cargo de los tratamientos derivados de situaciones de violencia de género, de cualquier índole, psíquica o física. Bueno, esta es la ley, esta es Micaela, nos habló de Micaela también Diana. Esta es una foto muy reiterada de Micaela, pero bueno, la exhibe con su sonrisa y con su plenitud. Y es también un avance considerable. Estas capacitaciones ya se están implementando en todo el país y en todos los ámbitos de la administración pública y de los ámbitos educativos. Y son importantes. Realmente uno a veces piensa, bueno, ¿qué le puede importar a la gente? Va a hacer el curso de ley Micaela porque la verdad lo tiene que hacer. No es tan así. Yo no puedo garantizar que todos los que participan de la capacitación obligatoria de ley Micaela modifican sus convicciones básicas. Pero realmente cuando se interpela a quienes han pasado por esta formación, muchos de ellos hacen una reflexión sobre todo sobre determinadas pautas simbólicas. Bueno, la mayoría nunca pensaron en pegarle a una mujer, al menos tampoco lo van a decir, y mucho menos en matarla, pero sí reflexionan sobre pautas de comportamiento que implican simbologías que resultan agresivas para el género femenino. Bueno, les voy a decir simplemente, esto algo también nos comentó Diana, el Plan Nacional contra las Violencias que instrumenta o que explicitó y que ya publicó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en el mes de junio, es un plan que va de 2020 a 2022, y uno de los señalamientos que hace es que, bueno, lo sabemos, nosotros tenemos estadísticas muy heterogéneas sobre la violencia de género, sobre los femicidios, muy heterogéneas en cuanto a su fuente, en cuanto al procesamiento de datos.
somos un país federal y tenemos un procedimiento judicial jurisdiccional, es decir, si bien las leyes de fondo se tienen que cumplir en todo el país, hay diferencias procesales entre una provincia y otra, hay algunas. Los dispositivos territoriales, para denuncia, contención, detección de violencia de género también son distintos. Hay muchos en el país, muchos están operativos, muchos no dan abasto, muchos no tienen personal, pero bueno, hay varios intentos. A esto voy, se los comento, está relacionado también con algo que nos presentó también Diana, que proviene del Observatorio Humalab. Y el Plan Nacional señala como estadísticas disponibles, fíjense la heterogeneidad, las comunicaciones a la línea 144 desde 2013 a 2020. El RUCUM, que era el Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres, que dependía del INDEC, y hoy está disuelto, pero tiene estadísticas desde 2013 hasta 2018 y que el Ministerio de las Mujeres las toma como válidas. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema y el registro de datos estadísticos de las causas judiciales por muerte violenta de mujeres por razones de género de la Corte Suprema. La línea 144, vemos dos cosas de cada uno de ellos, recibió estos 556.000 X comunicaciones entre 2013 y 2020. El 43% fueron derivadas a canales de atención y el resto se abarcaron como consultas. Sobre las consultas no se conservan datos de quienes la hicieron. Fíjense que la línea 144 es una línea realmente muy activa, que recibe muchos llamados, pero muchos tienen, más de la mitad tienen la categoría de consulta y se estima que no necesitan ser derivados a otros canales de atención. ¿Sobre qué tipos de violencia posee datos la línea 144? Bueno, más del 90%, esto se repite en todos los años sobre los cuales hay estadísticas de la línea 144. Más del 90% corresponde al tipo de violencia doméstica, es decir, la que se da en el hogar. El 2% es institucional. Acá estamos abarcando tanto denuncias como consultas. Y el 1% laboral. Sobre las características de esa violencia, la línea reporta que la violencia psicológica comprende el 96% de los llamados, la física el 69%, la simbólica el 37%, la económica el 35% y la sexual el 13%. Piensen que se puede estar denunciando violencia psicológica y a la vez física, o violencia simbólica y a la vez económica, ¿sí? Esto es el porcentaje desglosado por cada modalidad de violencia. El RUCUM, que era este registro único que pertenecía al INDEC, en estos 5 años, 2013-2018, reporta 576.000 registros, que pueden ser parte de los que han llamado a la línea 144 y fueron derivados por canales de atención. Esto se los comento para que vean que es heterogéneo la fuente, pero estas son las fuentes de las más confiables con las que contamos. De ellos, 242.800 casos corresponden a situaciones en las que se incorporó el DNI, es decir, hubo algún tipo de actuación. Los registros se categorizaron como 42.6 asesoramiento, 27% denuncias policiales, 21.8 denuncias judiciales, 4.7 llamadas de emergencia y 1.9 atención médica a las víctimas. Es decir, solamente un 1.9 de los casos de violencia de género registrados por el RUCUM provino del sistema de salud. Además, para agregar a la dispersión, hay que considerar que las denuncias y los trámites judiciales, como les decía antes, son informados por los organismos provinciales receptores. La Oficina de Violencia Doméstica atendió en 2019, esto solo para 2019, 12.457 casos, con 16.450 víctimas. Piensen que la violencia doméstica tiene proyección, porque tanto a través de los abusos sexuales, como de los abusos físicos, como de los abusos psicológicos,
a veces en cada denuncia hay más de una víctima, madre, hijo, madre e hija, 2 hermanas, etc. La mayor parte de las personas que acudieron a la Oficina de Violencia Doméstica piensen que la Oficina de Violencia Doméstica trabaja en general, va a atender cualquier consulta, pero la mayor parte de las consultas que recibe son de la Ciudad de Buenos Aires. Atiende solo violencia doméstica y trata, ¿sí? Además. Y esto, el registro, este es importante ahora por otro tema, el registro de datos estadísticos de causas judiciales por muerte violenta, por razones de género de la Corte Suprema. ¿Qué nos dice? Bueno, en principio considera solo los femicidios. Piensen cómo se disgregan los registros, ¿no? Porque la Oficina de Violencia Doméstica solamente la violencia doméstica. El registro de datos estadísticos de la Corte Suprema, solo los femicidios. Entonces, considera solo femicidios y transvesticidios. Esta es una categoría importante. Argentina es el único país que reconoce por el momento en sus documentos judiciales la categoría de travesticidios, es decir, el homicidio de personas travestis, ocurridos en todo el país, recopila 252 víctimas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019. Si se contabilizan a los vinculados, son 268. Y acá decimos que tenemos que volver a pensar la extensión de las conductas violentas y abusivas en el ámbito familiar, porque a veces esta es una víctima interpuesta para evitar que se produzca el femicidio, o el femicida mata no solo a la víctima, sino a sus hijos. Por eso la extensión del número. Finalmente, algunas metas, bueno, sigue habiendo un camino para recorrer, simplemente tratamos de transmitir que no estamos igual que hace 20 años, pero bueno, la violencia de género se reedita, como decíamos al principio. Se producen leyes, se produce persecución, pero se reedita porque bueno, hay una matriz de dominación patriarcal que, insisto, no es una guerra contra los hombres, porque también la sufren los hombres, que tiene una representación de territorio, de demostración de dominio en la mujer. Bueno, estas son algunas cuestiones importantes que se plantea el Plan Nacional de las Violencias. No las vamos a leer porque tiene que ver con una guía de detección temprana y abordaje de las violencias por motivos de género. En esto sí estamos implicados como médicos o como agentes de salud, ¿sí? Es importante que quienes se desenvuelven en el sistema de salud tengan una formación acerca de detección temprana de violencia, ¿no? Como también lo es que la tengan acerca de detección temprana de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Por eso ponemos capacitación en violencia por motivos de género. Bueno, esto es general para todo el sector público y en la educación. Y construcción de herramientas de registro más homogéneas, porque como vemos, aún las que se denominan más confiables, son confiables, pero son confiables como herramienta individual, pero todavía no tenemos un registro articulado de todas esas fuentes a nivel país. Muchos países no lo tienen, no le pasa solo a Argentina. Esto ponemos de las distintas formas de violencia por razones de género sobre las mujeres y las personas LGBTI+, el Plan Nacional contra las Violencias incluye a las mujeres y a la población LGBTI+. Bueno, en el camino, y gracias, perdón si me extendí demasiado, y bueno, si hay preguntas. No, perfecto. Ahí me fijo. Por el momento no hay preguntas. La verdad que la charla estuvo genial. Muchísimas gracias, Diana, también. La verdad que puedo sonar reiterativa como centro de estudiantes. Primero que nada, les agradecemos a las dos por formar parte de esta charla, y como centro de estudiantes, como dije anteriormente, y futuros profesionales de la salud,
sabemos la importancia primero de visibilizar lo que es la violencia de género, conocerla, y después también tratar de acompañar a las víctimas, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por todo. Diana, bueno, Alicia, muchísimas gracias. Gracias, chicas, que tengan un buen día, muchas gracias. Hasta luego y hasta Diana, la próxima Cristina, charla. Lucía, hasta la próxima, chao. Gracias, Alicia. Gracias, chicas. Chao, chao.